Hola, buenos días. ¿Cómo amanecimos el día de hoy? Gracias, Señor, que nos permite una vez más estar aquí con usted para compartir la palabra de nuestro Dios en este bonito día que Dios nos regala hoy. Así que gracias, Señor, por sus bendiciones y por regalarnos un nuevo día. Así que sean todos bienvenidos, todos aquellos que siempre tienen el gusto de podernos acompañar, pues les agradecemos de antemano y bueno, vamos a dar comienzo a este programa de Aprendamos Juntos, donde todos aprendemos, porque todos de alguna manera con sus comentarios o apoyándonos podemos aprender, aún contestando las preguntas podemos aprender juntos. Así que sean todos bienvenidos. Mientras usted se conecte con nosotros, voy a compartir aquí, mientras le damos tiempo para que se vayan agregando aquellos que siempre están con nosotros. Así que gracias, Señor, por sus bendiciones, porque dice nuevas son cada mañana su misericordia. Así que gracias, Señor, por ello, porque grande es su misericordia. Dios es bueno, siempre lo hemos dicho, Dios es bueno todo el tiempo y gracias, Señor, por permitirnos estar aquí con usted. Amén. Ok, listo. Muy bien, ya no nos dejó compartir, pero bueno, logramos compartir lo mejor que pudimos. Así que gracias, Señor, por ello. Cuéntenos cómo amaneció hoy. Gracias, Señor, que aquí tenemos hoy un día nubladito. Gracias, Señor, por ello, que ahorita está nublado. Después, ayer estuvimos a 40 grados. Entonces, pues gracias, Señor, que hoy pudimos amanecer nubladito. Así que gracias, Señor, por ello, porque hace demasiada calor. Pero gracias, Señor. Así que listo, ya estamos aquí. Ahora sí, bienvenidos. Les voy a leer aquí el Proverbios 3. Yo creo que algunos hemos leído este Proverbio 3, que es muy importante que nosotros siempre estemos atendiendo a lo que Dios nos da en su palabra, a los consejos que Dios nos da en su palabra. Yo creo que es muy, muy importante que usted y yo estemos siempre al pendiente de la palabra de Dios, porque esa palabra nos va a ayudar día a día. Esa palabra nos va a ayudar a salir adelante en los desafíos que a veces tenemos en la vida, tenemos esos desafíos. Entonces, qué bonito es que tomemos en cuenta el consejo de Dios, su palabra, porque nos va a ayudar para salir adelante. Y le voy a leer este Proverbios 3, se lo voy a leer en la versión actual para que lo podamos entender un poquito mejor. Se lo voy a leer en la versión actual. Así que Dios le bendiga, hermana Jael. Ahora sí llegó tempranito. Dios le bendiga, bienvenida. Y gracias por estar aquí con nosotros. Dice así la palabra de Dios aquí en Proverbios 3. Se lo voy a leer en el lenguaje actual. Dice, querido jovencito, o dice, hijo mío. En nuestra versión dice, hijo mío. Grábate bien mis enseñanzas, memoriza mis mandamientos, te irá, así te irá siempre bien por el resto de tu vida. Fíjese bien, qué bonito es. Lo primero que nos dice, grábate mis enseñanzas, y dice, y memoriza mis mandamientos. Si algo hace los del pueblo de Israel es que a sus hijos los llevan a como un internado, algo así, como un internado para que los jovencitos les enseñen la ley. Ellos para los 12 años deben de saberse las leyes, y déjeme decirle que las leyes son 316, me parece, leyes, o 613 leyes. Entonces ellos se deben de saber todas esas leyes, y qué importante es que memoricemos, porque nos hemos acostumbrado, no voy a decir que todos, pero casi la mayoría se ha acostumbrado a nomás ir y oír
porque escuchar es muy diferente a oír. Solamente van y oyen el mensaje, pero cuando salen se les olvida. ¿Se acuerda ya de la parábola del sembrador que dice que varios hay que salen y se les olvida la palabra porque vienen y se las roba el enemigo? Muchas veces nosotros nos conformamos con oír el mensaje, pero no con escucharlo, con memorizarlo, con meditarlo. Usted y yo lo que debemos de hacer siempre es meditar en lo que se nos enseña, porque dice, escudriñalo todo, retén lo bueno y desecha lo malo. Entonces, muy importante que usted y yo aprendamos eso, a no solamente oír el mensaje, sino a escucharlo, a meditarlo, porque eso, dice, te irá bien siempre por el resto de tu vida. Qué bonito y qué bonita es esta, le podría decir, este consejo que Dios nos da hoy, que si hacemos esto que nos dice, hijo mío, grábate bien mis enseñanzas y memoriza mis mandamientos. Muy importante, dice, para que te vaya bien. Entonces, muchas de las veces cuando nos va mal es porque no recordamos la palabra de Dios y siempre actuamos en nuestra carne. Y cuando actuamos en nuestra carne, déjeme decirle que siempre hacemos problemas. Así que lo más bonito es que siempre actuemos bajo la dirección del Espíritu Santo, bajo la dirección de la palabra de Dios, porque ella nos va a ayudar a hacer las cosas mucho mejor. Así que dice, ama siempre a Dios, óigalo bien, ama siempre a Dios y sé sincero con tus amigos, así estarás bien con Dios y con tus semejantes. Ama siempre a Dios, porque hoy en día cambiamos muy fácil las cosas de Dios por las cosas que nos ofrece la vida. Siempre a veces ponemos en una balanza, se nos viene alguna oportunidad buena y está el servicio de la iglesia y bueno, siempre ahí nos damos cuenta si amamos más a Dios o si amamos más lo que nos ofrece la vida o nos amamos más nosotros mismos, que es importante. Entonces, cuando yo hago un lado las cosas de Dios y le doy prioridad a lo mío, entonces estoy diciendo que yo no amo más a Dios, sino que amo más mi vida. Y dice la palabra de Dios que el que ame su vida la perderá. Entonces, muy importante dice, y sé sincero con tus amigos, porque así estarás bien con Dios y con tus semejantes. Porque dicen, ¿verdad? Dicen que los amigos siempre se hieren con la verdad. O sea, que quiere decir que seamos sinceros. Que seamos sinceros con los amigos. Dice, así estarás bien con Dios y con tus semejantes. Y sigue diciendo aquí, pon toda tu confianza en Dios y no en lo mucho que sabes. Toma en cuenta a Dios en todas tus acciones y Él te ayudará en todo. En cuenta a Dios en todas tus acciones. Muy importante esto. En nuestra versión de la Valera dice, no seas sabio en tu propia opinión. Entonces, dice aquí, dice, pon toda tu confianza en Dios y no en lo mucho que sabes. A veces decimos, ya sé, y se nos dice, oye, haz esto, ya sé, no me digas, yo sé cómo hacerlo. Y como le estoy comentando, muchas veces no nos funcionan las cosas, no nos salen las cosas como las esperábamos. ¿Por qué? Porque las hice a mi manera. Dice, pon toda tu confianza en Dios y no en lo mucho que sabes. Dice, toma en cuenta a Dios en todas tus acciones y Él te ayudará en todo. Toma en cuenta en Dios, pero el ser humano tiene la costumbre de tomar en cuenta a Dios cuando ya le salieron mal las cosas. Cuando yo ya estoy en un problema, no salí del problema, sino que me metí a otro. Entonces es cuando yo quiero tomar en cuenta a Dios. Es cuando ya digo, Señor, ayúdame, ¿qué hago? Pero ya cuando el problema está más grande. Y aquí el proverbista, y mire que lo escribió Salomón, que nuestro Señor Jesucristo dijo que no hubo otro hombre más sabio que Salomón en la historia humana. Entonces, fíjese que este Salomón nos está dando este consejo y está diciendo, toma a Dios
en cuenta en todas tus acciones y Él te ayudará a que todo te salga bien. Usted quiere que todo le salga bien, quiere tener buen sabor de boca, por decir así, en todo lo que usted hace. Tome en cuenta a Dios en todo lo que usted va a hacer, en todo. Dele sus proyectos, dígale lo que va a hacer y Él le va a ayudar. Dice que Él le va a ayudar en todo para que todo le salga bien. Y luego nos sigue diciendo aquí, no te creas muy sabio, obedece a Dios y aléjate del mal. Así te mantendrás sano y fuerte. Fíjese bien lo que nos está diciendo aquí. No te creas muy sabio, obedece a Dios. Muy, muy importante, porque a veces no tomamos en cuenta la palabra de Dios, porque pues nos vamos con lo que aprendimos o con lo que escuchamos desde un principio o con lo que logramos escuchar en cada mensaje que si les, mire, a mí me ha pasado que de domingo a domingo le pregunto a los hermanos, ¿se acuerdan del mensaje de la semana pasada? Y muchos no lo recuerdan, no lo recuerdan. Entonces, aquí y no lo recuerdan, pero tampoco leen la palabra de Dios, sino que están acostumbrados a solamente a lo que se les dice, a lo que se les predica en la iglesia. Y es muy importante que usted lea la palabra en su casa, para que cuando usted escucha los mensajes en la iglesia, usted ya sabe la historia, más o menos se da una idea de lo que se está hablando y lo va a entender mucho mejor. Por eso siempre se les recomienda que lean la palabra de Dios en casa, para que cuando usted escuche un mensaje en la iglesia, pues usted ya sabe de lo que se está hablando, ya más o menos se da una idea. Y eso es muy importante, que usted y yo aprendamos aprendamos de alguna manera a hacer partícipe a Dios de todo lo que queremos hacer, de todo, hermanos, de todo, para que todo nos salga bien y no nos creamos sabios creyendo que ya lo sabemos todo, porque muchas veces también rechazamos a las personas que nos quieren dar un consejo, porque dicen, ya lo sé, y pero luego después los vemos en problemas difíciles. Entonces, dice el que dice, es de sabios oír consejos, así dice la palabra de Dios, es de sabios oír consejos. Entonces, muy, muy importante que usted y yo aprendamos a escuchar. Aunque ya sabemos o sepamos lo que se nos está diciendo o el mensaje o el consejo que se nos está dando, usted escuche, no menosprecie el consejo, usted escuche lo que se le está diciendo, porque algo de ser sencillo y de ser manso es eso, dejarse enseñar, aunque usted ya sepa las cosas, escuchar y dejar de enseñar, no decir, ya sé, tú no me vas a decir nada. Yo creo que no es lo correcto, sino que es aprender a escuchar, y que todos batallamos con eso porque todos queremos hablar, todos queremos decir, pero y todos queremos ser escuchados, pero nosotros no queremos escuchar. Entonces, muy, muy importante aprender a escuchar. Dice, no te creas muy sabio, obedece a Dios y aléjate del mal. Así te mantendrás sano y fuerte. Óigalo bien, yo creo que todos queremos estar sanos, más hoy en día que hay tanta enfermedad, tanta, pero tanta enfermedad por todas partes, puras malas noticias por todas partes. Usted va a consultarse de un catarro y resulta que le dicen que tiene un montón de enfermedades. Muchas de las veces son espíritus que si uno los toma y uno los toma, los atesora y dice, no, sí tengo esto, esa enfermedad va a agarrar fuerza en su cuerpo. Lo importante es creer en la palabra de Dios. Dice, apártate del mal y te mantendrás sano, sano y fuerte. Y yo creo que en este día, en estos días de tanta enfermedad, yo creo que uno es lo que desea, estar sano y estar fuerte, para poder ayudar a los demás, para poder servir a Dios con esa fuerza que necesitamos. Así que es muy importante. ¿Cómo lo puedo lograr? ¿Cómo puedo lograr estar sano y fuerte? El mismo texto nos lo está diciendo. Obedece a Dios y apártate del mal. Entonces, hay otra, hay en Éxodo donde dice también, parece que es Éxodo, no lo recuerdo bien, pero dice, si obedeces mis palabras, dice Dios,
Yo seré tu sanador y ninguna plaga tocará tu morada, dice en otro texto. Entonces, mucho tiene que ver en la obediencia a Dios el que yo esté sana, el que yo esté bien, el que yo esté fuerte. Tiene mucho que ver en la obediencia a Dios. ¿Cómo sé lo que Dios quiere que yo haga? Le vuelvo a decir, leyendo su palabra usted se va a dar cuenta de lo que Dios quiere que hagamos usted y yo, de cómo quiere que nos comportemos usted y yo, cómo quiere que hablemos usted y yo, cómo quiere que vistamos usted y yo. Todo está en la palabra. Cómo quiere que tratemos a nuestros semejantes. O sea, todo está en la palabra de Dios y es muy importante que lo hagamos con gusto, porque mire, todo trae beneficio para nosotros. A veces pensamos que le estamos haciendo un bien a Dios, que le estamos haciendo un favor a Dios, estar en la iglesia y el no estar haciendo el mal, pero no, el beneficio es para nosotros mismos. Dios nos da ese consejo a través de su palabra y nos dice, obedece y apártate del mal y tú estarás sano y fuerte. Son recomendaciones, son muy buenos consejos que si los meditáramos, como dice al principio, si meditas y memorizas, yo creo que usted y yo estaremos bien porque estamos bajo el cuidado de nuestro Padre que está en el cielo. Yo creo que es lo más importante aquí y nos sigue diciendo, demuéstrale a Dios que para ti Él es lo más importante. Dale lo que tienes y de todo lo que ganes. Así nunca te faltará ni comida ni bebida. O sea, seamos participantes en nuestras ofrendas en la casa de Dios. Fíjese bien, así no te faltará nada. Muy importante, mis amados, que nosotros siempre esté el dar. Y fíjese que no es de todos el dar, porque es un don. Es un don. Si usted mira ya en 1 Corintios capítulo 12, está dentro de los dones el dar. Dice a otros el don de dar y dice, y el que dé, hay en una versión que dice, el que va a dar, dé con la mano abierta, o sea, toma lo que necesitas. Entonces, muy, muy importante, si nosotros hacemos participante también a Dios de nuestros bienes. Y es voluntario, mis amados. Esto no es obligado, este es el que quiere, es un consejo que Dios da, dice, para que no te falte nada, para que tengas comida, dice, y bebida, o sea, para que no te falte la comida ni la bebida. Entonces, vuelvo a repetir, son beneficios para nosotros. Muchas veces la gente siempre está con que no, porque voy a dar y allí cobran y allí piden. No, es algo que Dios, es un consejo que Dios le da y le dice, haz participante, da tus bienes, da tus ofrendas para que no te falte a ti. O sea, a veces pensamos que le estamos haciendo un bien al pastor o al que está predicando. Es para nosotros. Todo lo que el hombre sembrare, eso va a recoger. Entonces, es para nosotros. El que nosotros demos es beneficio para nosotros. El enemigo nos engaña, nos hace creer otras cosas, pero lo importante es que usted y yo aprendamos a despojarnos y a dar a Dios lo que pone en nuestro corazón el dar. Dice allá en 1 Corintios que Dios bendice al dador alegre, no por tristeza ni con necesidad, ni por necesidad, porque muchas veces decimos, voy a dar para que Dios me dé, o sea, porque necesito. Y por eso voy a dar, no lo estoy dando por gratitud, no lo estoy dando porque quiero, sino porque necesito. Y bueno, si dicen que al dar Dios me va a bendecir, bueno, pues voy a dar para que Dios me bendiga. No, por eso dice ni con tristeza ni por necesidad, porque muchas veces así lo queremos hacer, sino que esté en nosotros el deseo de dar, el ser agradecidos con Dios, el hacer participante a Dios de lo que ganamos, darle a Él una parte. ¿Para qué? Esa es la promesa que dice, para que no te falte ni comida ni bebida. Es un beneficio para nosotros. Dice, demuéstrale a Dios, o sea, de esa manera le demostramos a Dios que para mí o para ti Él es lo más importante. ¿Cómo? Haciéndolo partícipe también de nuestros bienes. Así que dice, hijo mío, no rechaces la instrucción de Dios, ni te enojes cuando te reprenda, porque muchos tienen esa costumbre que cuando se les llama la atención dejan de ir a la iglesia o se enojan con Dios y duran mucho sin orar, sin leer Biblia,
sin ir a la iglesia porque están molestos, porque se les llamó la atención. Muy importante que usted y yo aprendamos a que cuando Dios nos disciplina es por nuestro propio bien, porque Dios desea buenos hijos que sean de ejemplo para los demás, que sean de buen testimonio para los demás. Así que dice, no te enojes cuando, dice, hijo mío, no rechaces la instrucción de Dios, ni te enojes cuando te reprenda, porque Dios corrige a quienes ama, como corrige un padre a sus hijos. Qué bonito, ¿verdad? Dice, no te enojes cuando te reprenda, porque Dios corrige a quien ama. Si usted dice, pues aquella persona se porta mal, ni hace lo que está escrito en la palabra de Dios y creo que le va muy bien, quiere decir que no es hijo, porque Dios al que toma por hijo corrige. Preocúpese si usted sabe que está mal, que está haciendo algo mal y que Dios no lo corrija, preocúpese, porque Dios al que ama corrige. Así que siéntase contento cuando viene una amonestación de parte de Dios, escuchando el mensaje y que usted se sienta regañado, que usted se sienta disciplinado. Dele gracias a Dios porque quiere decir que Dios le ama y que sus ojos están puestos en usted, y si se dio cuenta que andamos desordenadamente y nos está llamando la atención, quiere decir que Dios está al pendiente de nosotros y que nos cuida. ¿Para qué? Para que no venga lo malo, mis amados, porque el enemigo siempre está esperando el momento para acusarnos y para darnos supuestamente el pago o que nos vaya mal. Entonces, por eso Dios nos cuida y nos corrige para que no nos alejemos más de Dios, sino que caminemos derechitos y que estemos bien con Él y que podamos recibir todas las bendiciones de parte de Él. Así que gracias, Señor, por este Proverbios capítulo 3, que se lo leí. Le leí una parte, nomás le leí hasta el 12. Le leí del 1 al 12, que es muy importante estos consejos que nos dejó el rey Salomón en su sabiduría, claro, inspirado por el Espíritu de Dios. Así que tomemos estos consejos porque son beneficio para cada uno de nosotros. Amén. Gracias, Señor, por su palabra tan hermosa. Y bueno, vamos a ver quiénes nos están saludando en esta mañana para poder entrar a nuestro tema del día de hoy, que ya estamos por terminar el Evangelio de Juan, capítulo 21. Ya vamos a terminar este Evangelio. Así que gracias, Señor, ¿verdad? Que nos permitió estar viendo el Evangelio de Juan y que bueno, ya estamos ya para terminarlo, pero toda la palabra de Dios es inspirada por Dios y dice que toda es útil para corregirnos, para redarguirnos. Entonces, ¿por qué le vuelvo a decir? Dios lo que quiere es bendecirnos. Eso es lo que Dios quiere, bendecirnos en todas las áreas de nuestra vida. Amén. Bueno, vamos a ver aquí. Dios le bendiga, hermana Jael. Gracias por estar aquí con nosotros, dice la hermana. Gracias, hermana. 613 leyes. Gracias, hermana. Dios le bendiga. Hermana Noemí, Dios le bendiga, bienvenida. Gracias por estar aquí con nosotros. Y aquí está nuestra hermana Marta también. Buen día, hermana. Saludos para todos, igualmente para usted. Gracias por acompañarnos. Hermano Natividad dice, buen día, hermana amada. Dios de paz esté siempre contigo y tu ministerio arduo trabajo en el Señor Jesucristo. Que así sea, hermano. Gracias por sus bonitas bendiciones y bueno, siempre es un placer poderle tener aquí entre nosotros. Un fuerte abrazo para su familia, para su congregación. Y bueno, yo me gozo ver cómo usted instruye ahí a su familia y les motiva para adorar al gran Rey y para estar al servicio de nuestro Dios. Así que felicidades, hermano, no se canse de hacer el bien, que está dejando muy buen legado. Así que Dios le bendiga y un fuerte abrazo para toda su familia. Hermano Reinaldo, Dios le bendiga. Saludos desde Lourdes, Colón La Libertad, El Salvador, allá donde usted se encuentra. Igualmente reciba saludos aquí desde Monterrey, Nuevo León, hasta El Salvador, donde usted se encuentra. Un fuerte abrazo, hermano, y gracias por estar siempre con nosotros cada mañana y sobre todo ayudándonos a compartir. Gracias a cada uno de ustedes que nos ayudan a compartir estas enseñanzas. Así que bienvenido, hermano, y gracias.
Devani, Dios te bendiga, prima, dice, y a todos los conectados, igualmente, prima, gracias por estar aquí con nosotros y bienvenida, Dios te bendiga. Hermana San Juana, Dios le bendiga, qué gusto verla aquí con nosotros, Dios le bendiga y gracias por su apoyo. Y bueno, vamos a la primera pregunta del día de hoy para que usted nos ayude a contestar y podamos de alguna manera aprender todos juntos. Así que vayamos a la primera pregunta que dice así. ¿Quién profetizó que Jesús nacería de una virgen? Ahí está la primera pregunta. ¿Quién profetizó que Jesús nacería de una virgen? Ahí está la pregunta para que usted nos ayude a contestar en esta mañana. Y bueno, hermanos, nos quedamos aquí, estamos viendo a nuestro Señor Jesucristo el desayuno allí en la playa. El Señor Jesús les preparó un desayuno mientras los discípulos estaban algo cansados porque en toda la noche no habían pescado nada, pero llegó el maestro y les dio las indicaciones hacia dónde echar la red y pudieron tener una gran pesca. Así que dice que cuando estaban allí alrededor de la fogata, de ese carboncito encendido, que nuestro Señor les encendió ese carbón, esa leña y les asó unos peces de los que habían ellos también pescado, valoró su trabajo y les estaba dando de desayunar. Tenían un desayuno allí antes del amanecer. Qué bonito convivir esos momentos con Dios, que nosotros también lo hacemos, pero ahora en el espíritu nosotros también podemos convivir con nuestro Dios. Así que ahí estaban y bueno, como que se levantaron a caminar y vamos a ver qué sucedió en esa caminata que tuvo nuestro Señor Jesucristo con Pedro. Que recuerde que yo creo que nuestro Señor lo que quería era reanimar a Pedro, era confortarlo por la negación que había hecho anteriormente. Y yo creo que de alguna manera como que le estaba diciendo, mira, no tengo nada contra ti, todo es parte de lo que estaba escrito y todo es una enseñanza. Todo lo que pasa en nuestras vidas siempre es una enseñanza. Así que dice que Pedro, bueno, después de la pesca que tuvo allí lugar en el mar de Galilea, que es el mar de Tiberias, bueno, ahora vamos a ver aquí el versículos del 15 al 21, sí, vamos a leer, sí, del 15 al 17 de este capítulo 21 del Evangelio de Juan. Dice así la palabra de Dios. Después de comer, o sea, después de ese desayuno en la playa, se levantaron pues a dar una caminata. Qué bonito, ¿verdad? Caminar en la orilla del mar y más que todo caminar con nuestro Señor Jesucristo al lado. Y fue un privilegio maravilloso de estos hombres el poder estar conviviendo con nuestro Señor Jesucristo en todo momento y bueno, irse caminando por la orilla del mar, platicando con el Maestro, con ese gozo de volverlo a ver después de que lo hacían muerto, después de que pensaban que ya no lo iban a volver a ver, porque se les había olvidado que Él les había dicho que iba a resucitar. Y bueno, verle caminar con Pedro para confortarle, para hablar con Él, darle las últimas tareas, ha de haber sido algo muy bonito, saber que nuestro Señor estaba vivo y que estaba allí con Pedro. Así que dice, después de comer, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Qué pregunta, ¿verdad? Qué pregunta porque le está diciendo, ¿me amas más que estos? O sea, más que los discípulos que estaban ahí también sentados ahí comiendo con ellos. Así que le respondió, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Se fija que no le respondía las mismas palabras, no le respondía lo que el Señor le estaba preguntando, pero aún así el Señor le seguía dando instrucciones. Y dice, le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que le dijera por tercera vez, ¿me quieres? Dice, y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Nuestro Señor tomó a Pedro y lo llamó a su servicio del discípulo,
Dice, nuestro Señor tomó a Simón Pedro y llamó a su servicio a este discípulo inseguro y que había fallado. Aprendemos una lección de suma importancia en esta entrevista. El amor al Salvador es el requisito previo para un servicio. Yo necesito amar a Dios para poderle servir. Es muy importante que nosotros hagamos las cosas por amor y no por un interés propio. Es muy bonito responderle a Dios cuando Él desea que le sirvamos, pero siempre y cuando nosotros amemos a Dios, porque si lo amamos, vamos a tratar de hacer lo mejor para nuestro Dios. El Señor le dirigió a Pedro 3 preguntas y éste le respondió en 3 ocasiones, después por 3 veces que le encargó una misión. En cada vez que le preguntaba, le encargó una misión. Muchas veces nos hacemos esta pregunta, ¿verdad? ¿Por qué le repitió 3 veces la misma pregunta? Y casi siempre hemos dicho, pues porque le negó 3 veces. Y yo creo que tenía que rectificar lo que había hecho antes, cuando le negó 3 veces estando allá en aquel patio, ¿verdad? En aquella fogata que se le ocurrió entrar y ponerse a calentarse las manos, y bueno, que también le negó 3 veces. Así que se dice que tal vez que por eso lo hizo, para rectificarlo, ¿verdad? Para, sin duda, esa fue una parte del motivo, pero había más razones. Resulta interesante observar, fíjese bien, que Simón Pedro, junto con los otros discípulos, habían sido llamados al ministerio apostólico después de una pesca milagrosa. ¿Se acuerda ya en el Evangelio de Marcos y Lucas cuando también estaban en la pesca y que el Señor les dijo, les haré pescadores de hombres? Entonces, desde ese momento Dios los había llamado para el discipulado. La red se rompió y luego Él les hizo sus apóstoles. Entonces, muy, muy importante, hermanos, que hemos dicho que la red se pone, se trae lo que es la pesca, pero muchos no van a continuar en el camino. O sea, el Evangelio es para todos. Dice, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. O sea, no todos permanecen. Pero en esta ocasión sí, toda la pesca se la trajeron a tierra y se la presentaron al Señor. Entonces, decimos que siempre le vamos a dar a Dios siempre resultado de nuestro trabajo. Así que además usted seguramente recordará que Simón Pedro perdió el privilegio de llevar a cabo ese ministerio apostólico cuando, allá ante aquel fuego que había encendido en el patio, durante aquella noche Jesús fue detenido. Pedro cometió el error de su vida al entrar allí para calentarse las manos. No debió de haber estado allí, acudido a ese lugar, pero ahí estaba. Ahí lo hizo y bueno, allí cometió la vil negación de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y es un detalle importante, hermanos, que en el mar de Galilea, alrededor de unos carbones encendidos, después de una pesca milagrosa también, el Señor le restauró la misión que le había encomendado. Yo creo que Pedro ya no se sentía parte de los discípulos, le había negado, pensó que ya había perdido su lugar por lo que había hecho, pero aquí nuestro Señor le estaba reidentificando, le estaba diciendo, no, tú vas a seguir con el plan, tú vas a seguir adelante, tú eres parte de los apóstoles. Qué bonito que nuestro Señor se dé ese tiempo para restaurarnos cuando nos sentimos decaídos, cuando nos sentimos que no merecemos ser parte de la familia o del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, y que el Espíritu venga y nos haga entender que Dios es rico en perdonar, que Dios desea que nos sinceremos delante de Él para podernos ayudar. Y aquí estaba como en una conversación íntima con Pedro. Ahí el Señor volvió a colocar a Pedro en su posición de apóstol. Este encadenamiento de circunstancias tiene indudablemente una belleza espiritual. Cuando el Señor le formuló a Pedro la pregunta 3 veces, pudo parecer una simple repetición, pero no fue así. Aunque había una similitud en las preguntas, estas no fueron idénticas. Consideremos la primera pregunta que hizo el Señor a Pedro. Le dijo, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? O sea que la pregunta fue tremenda, ¿verdad? Fue algo tremenda. Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Él le dijo, apacienta mis corderos.
Uno de los primeros detalles, hermanos, de lo que nos fijamos es que el Señor aquí le llamó Simón, no le llamó Pedro, le llamó Simón. Ni siquiera le llamó Simón Pedro. ¿Por qué? Recordemos la primera vez que Jesús se encontró con él, cuando Andrés le trajo a Jesús, en aquella ocasión allá en Mateo 16, el Señor le dijo que le cambiaría el nombre a Cefas, palabra aramea que en griego traducido es como piedra. Y encontramos que en Cesarea de Filipos, cuando expresó su gran testimonio público sobre el Señor Jesucristo y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, allá en Juan 6:69, el Señor le respondió, bienaventurado eres Simón. Vemos que continuó llamándole su nombre antiguo y continuó diciendo que sería llamado Pedro, porque llegaría a ser una verdadera piedra, defendiendo la verdad con firmeza, aunque en ese momento aún persistía alguna duda sobre él. Por eso el Señor le recordó su nombre anterior, Simón. En el idioma griego hay 3 palabras, hermanos, que corresponden a la palabra de amor. La primera es el amor eros. Al utilizar esta palabra, ellos degradaron el significado del amor, dando que la personificaron. Habían hecho de Eros un dios, uniendo los nombres de Afrodita y Eros. Aquellos dioses paganos son quizás más conocidos como Venus y Cupido, sus correspondientes nombres romanos. Así es que la palabra Eros tiene connotaciones sensuales. Esta palabra nunca se utilizó en el texto de las Sagradas Escrituras. Dios no estaba hablando, Jesús no le estaba hablando de un amor eros, de un amor sexual, de un amor de atracción. No le estaba, cuando le dijo Simón, ¿me amas? No le estaba hablando de ese amor sexual que lo echaron a perder, o sea, al mezclar esos dioses de Afrodita y Eros. Pero nuestro Señor Jesucristo no estaba usando ese amor de eros. Hay otra palabra, el amor fileos. Este se refiere al afecto de la amistad, es decir, a los afectos emocionales de las relaciones humanas en el mejor sentido de la palabra. De esta palabra se derivan palabras como filantropia y Filadelfia, que en el Apocalipsis hacía referencia a la ciudad del amor fraternal. O sea, que esta palabra se utilizó en el texto bíblico, de un amor fraternal, no de un amor sexual, de un amor fraternal, de un amor de amistad, de eso te estaba tratando. Pero había otra palabra de amor y era el agapeo. O sea que es el eros, el fileo y el agapeo o el ágape, para que me entienda, que era la más elevada para describir el nivel más noble y superior del amor. Fue la palabra usada para describir el amor de Dios. Cuando el Señor Jesús estaba hablando con Simón Pedro, pasó por alto las palabras de eros y fileo, o sea, no le estaba hablando de un amor sexual ni un amor de amistad, sino que le estaba hablando de un amor que lo supera todo, del agapeo. Cuando le dijo, Simón Pedro, ¿me amas? O sea, le estaba diciendo, ¿me amas con todo tu corazón? Eso era lo que le estaba preguntando. Y en esta mañana Dios también nos pregunta a cada uno de nosotros, ¿me amas con todo tu corazón? ¿Me amas más que tu familia? ¿Me amas más que tus amigos? ¿Me amas más que tu propia vida? Hágase usted esa pregunta, ¿de qué manera amo yo a Dios? ¿Lo amo más que todo lo que me rodea? Eso era lo que le estaba preguntando a Pedro. ¿Me amas con todo tu corazón? Es maravilloso tener un credo y una doctrina correcta, pero la salvación es una relación de amor. Si usted no ama a Jesucristo, es que no existe dicha relación. Esta palabra para el amor se refiere al amor supremo. Por ello el Señor le preguntó a Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Sinceramente hablando, si yo hubiera tenido esa oportunidad, pues nosotros siempre hablamos del amor de fe. ¿Tiene usted fe para amar a Dios? Pero aquí nuestro Señor estaba usando la palabra me amas, o sea, me amas más que todo, más que todo lo que a ti te da alrededor. Así que Pablo, allá en Pablo, primera de Corintios 13:13 nos dice, ahora permanece la fe, la esperanza, el amor. Estos 3, pero el mayor de ellos es
el amor. Así que la palabra correcta es el amor. Muy importante. Podrá faltar todo, pero que el amor no nos falte. Así que déjeme le doy aquí la respuesta de la pregunta que hicimos. Dice, ¿quién profetizó que Jesús nacería de una virgen? Ahí estaba la pregunta y nos contestó nuestra hermana Jael, nuestra hermana Noemí, nuestra hermana San Juana, nuestra hermana Rosy. Así que claro que sí, fue el profeta Isaías y usted lo puede encontrar allí en Isaías 7:14. Isaías 7:14, usted puede encontrar ahí esa respuesta. Siguiente pregunta para que usted nos ayude a contestar en esta mañana. ¿Quiénes son los tres profetas mayores? ¿Quiénes son los tres profetas? No, permítame, no dice así, dice, ¿quiénes son los profetas mayores? Así. ¿Quiénes son los profetas mayores? Así que ahí póngame la respuesta. Ahí en la Biblia tenemos profetas menores, profetas mayores. ¿Quiénes son los profetas mayores? Así que un fuerte abrazo para mi prima Evelyn. Me imagino que está por ahí porque es la que me apoya siempre con sus corazoncitos y con sus manitas arriba, con su dedito arriba. Así que un fuerte abrazo para Evelyn, que se encuentra allá en Dallas, Texas. Un fuerte abrazo, prima, y gracias por estar siempre aquí acompañándonos. Un fuerte abrazo también para mi primo y gracias por su apoyo y por estar aquí con nosotros. Rubén Torres, Dios te bendiga, qué bueno que estás aquí con nosotros, bienvenido. Dice, buenos días, hermana, Dios le bendiga, tarde, pero aquí estoy. Gracias por acompañarnos y es muy bonito escuchar la palabra de nuestro Dios, así que buena decisión que tomas el conectarte cada mañana con nosotros. Así que Dios te bendiga y esperamos que estas palabras que Dios nos da cada mañana pueda quedar grabada en nuestra mente, en nuestro corazón y nos ayude en cada día para salir adelante siempre. Dios te bendiga, un fuerte abrazo. Nuestra hermana Rosy Hernández aquí está también. Saludos, nuestra hermana. Bendiciones igualmente para usted. Usted se encuentra en Tabasco, así que un fuerte abrazo y gracias por acompañarnos en esta mañana. También tenemos aquí a Jonathan. Dios te bendiga, Jonathan Castro. Un fuerte abrazo y gracias por tu apoyo, gracias por acompañarnos y por estar aquí con nosotros. Dios te bendiga a ti y a toda tu familia. Y bueno, aquí está nuestra hermana Jael y nuestra hermana Noemí ya dando la respuesta. Muy buenas alumnas que tenemos aquí. Así que ahí están. ¿Quiénes son los profetas mayores? Esa es la pregunta. Así que aquí tenemos, Simón Pedro le había fallado al Señor. En realidad el Señor ya no podía tener confianza en él, pero el Señor le amaba, hermanos. Aunque nosotros a veces fallamos, el Señor nos ama. Y por eso a veces nos hace esa pregunta, ¿me amas? Porque a veces nos olvidamos el amar a Dios y nos descuidamos y empezamos a hacer más para nosotros que el demostrarle a Dios que Él es muy importante en nuestra vida. Así que pregúntese en esta mañana, ¿le ama más que todas las cosas a nuestro Dios? ¿Tiene al Señor en primer lugar de su vida o lo deja a último término? ¿Lo deja en segundo lugar? Muy importante esta pregunta que le estaba haciendo el Señor a Pedro. ¿Me amas más que estos? Así que recordemos un pasaje clave de ahí de Juan 15:13, donde dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y está hablando de un amor grandísimo que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. De ese amor estaba hablando nuestro Señor Jesucristo. Mientras Simón Pedro estaba negando conocer al Señor, Jesús se encaminaba hacia la cruz para morir por él. Más tarde, Pedro escribiría en su primera carta, allá en el capítulo 2, versículo 24 de Primera de Pedro, que dice, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos al pecado, vivamos a la justicia. Por su herida habéis sido sanados. Observemos la primera pregunta que le hizo el Señor a Pedro. Fue, ¿me amas más que estos? Recordemos que la última vez que estuvieron reunidos en el aposento alto, el Señor les dijo a los suyos, uno de vosotros me ha de entregar. Sin duda Simón debió pensar, es cierto, yo tampoco me he fijado en este grupo, o sea,
porque aquí hay alguien en quien tú puedes confiar. O sea, Pedro decía, yo estoy dispuesto hasta dar mi vida por ti. O sea, Pedro confiaba y decía, yo no soy, porque yo estoy dispuesto hasta dar mi vida por él. Y mire, más adelante lo vimos negándole, porque a veces nos dejamos ir por nuestros impulsos. Eh, eh, Puedes confiar. En este pasaje que estudiamos, el Señor le preguntó a Simón, hijo de Jonás, ¿estás dispuesto a decirme que me amas más que estos otros discípulos? Yo creo que el Señor lo conoce todo. Dice que nadie le tiene que decir nada porque Él todo lo conoce, a nuestros pensamientos. Yo creo que Pedro se sentía muy importante en aquel entonces y decía, yo te amo más que todos, no necesitas, tú confía en mí. Y Dios, el Señor Jesús le estaba dando a entender que tenía que aprender esa lección, tenía que aprender a amar verdaderamente, no solo en los impulsos, sino amarle verdaderamente con todo su corazón. Así que escuchemos lo que le dijo Pedro, lo que le respondió el Señor, tú sabes que te amo. Y aquí Simón no utilizó la palabra agapeo, sino fileo, o sea que en realidad le dijo, Señor, tú sabes que tengo afecto por ti. Es que eso de amar, hermanos, es un compromiso tremendo, ¿eh? Cuando a una entre parejas se dicen, ¿me amas? Bueno, sí te quiero. No, me amas porque estás hablando de una palabra mayor, de una palabra más fuerte, de más compromiso, de más responsabilidad. Entonces dice, Señor, tú sabes que tengo afecto por ti, pero no era lo que le estaba preguntando el Señor. ¿Por qué Simón Pedro no utilizó la misma palabra que el Señor usó? En nuestra opinión, ya no se enorgullecía más ni se jactaba de lo que iba a hacer por el Señor. De ahí en adelante estaría dispuesto a hacer cosas grandes, pero no diría nada al respecto. Por eso descendió a un plano inferior y respondió al Señor diciéndole, tengo afecto por ti. Veamos lo que le pidió el Señor al responderle, apacienta mis corderos. Es decir, los hijos de las ovejas que no pasaban de un año de edad. Algunos erróneamente han entendido que a los corderos, es decir, a algunos creyentes, habría que criticarlos, pero el Señor no le encargó tal cosa, sino que los alimentase. Eso era lo que le estaba diciendo, alimentalos. Y ya dijimos, ¿con qué los iba a alimentar? Con la palabra de Dios los iba a alimentar, como hasta el día de hoy Pedro nos alimenta a nosotros a través de la palabra. Así que la siguiente pregunta le dice, Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, Señor, tú sabes que te quiero. Se diga que no le respondía lo mismo. Le digo, pastorea mis ovejas. Esta vez el Señor omitió la frase más que estos, y tal vez el motivo fue el siguiente. Él estaba diciendo, Simón, Pedro, quizás ya no te puedas enorgullecer de decirme que me amas más que los discípulos, pero ¿no puedes decirme ahora tú mismo, me amas? Al decir esto estaba ayudando a este hombre, tratando de elevarle a un plano más elevado, pero Pedro simplemente no podía reaccionar así y de alguna manera tenemos que admirarlo por ello. Nos agrada ver que ya no estaba jactándose de nada, en cambio estaba dispuesto a asumir una posición inferior. Escuchemos su afirmación, sí Señor, tú sabes que te quiero o tengo afecto por ti. Ya no trataba de elevarse, no se atrevía a elevarse sobre todos los demás. Prestemos atención a la siguiente exhortación de nuestro Señor, quien también nos aplica a nosotros. Pastorea mis ovejas. Destaquemos lo siguiente. Él le había dicho antes, alimenta a mis corderos, pero ahora le dice, pastorea o disciplina a mis ovejas. En nuestro tiempo a veces nos parece que deberíamos actuar al revés, es decir, disciplinar a los jóvenes y enseñar a los mayores. Pero el método nuestro no es el apropiado, sino el método expuesto por el Señor. Alimenta o apacienta a los corderos y disciplina a las ovejas mayores. Eso es lo que le estaba encomendando y es lo que nos encomienda a nosotros los que estamos al frente de alguna congregación. ¿Y por qué? Porque los corderos siguen naturalmente a las ovejas, por ello son las ovejas mayores las que deben de ser disciplinadas y pastoreadas, porque los que llegan a la iglesia van siguiendo el modelo de los que ya están ahí.
Así que es muy importante que le decía, enseña a los jóvenes, pero disciplina a los mayores, porque los jóvenes o los recién llegados van a ir siguiendo a los que ya están en la iglesia. Por eso es que le estaba comentando nuestro Señor Jesús a Pedro eso que estamos hablando aquí. Y yo creo que aquí nos vamos a quedar porque ya se nos fue el tiempo y no quiero entretenerle mucho. Así que vemos aquí que dice, finalmente le vuelve a preguntar, Pedro, ¿me amas? Y bueno, déjeme se lo comento aquí. Dice Pedro, ¿me amas? Fue la última vez que le dijo ahí en el versículo 17, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que le dijera por tercera vez, ¿me quieres? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Aquí llegamos a ver el significado real, hermanos, de esta conversación del Señor y Simón Pedro. Pedro estaba afligido y no porque el Señor lo formuló en las tres preguntas. Estaba triste porque el Señor había descendido, rebajándose a su nivel, utilizando las palabras que él había usado. Pero Pedro Simón no estaba listo para subir a otro nivel. Lo mejor que podía hacer es expresarle al Señor su afecto por él. Ya no podía jactarse de nada porque era consciente de que el Señor conocía su corazón y sabía que su afecto era sincero por él. Así que la tercera exhortación fue que apacentase o alimentase a sus ovejas, y debiéramos recordar siempre que la prueba de fuego para cualquier persona en la actualidad, cualquiera sea su posición o circunstancias que le rodean, es la respuesta a la misma pregunta del Señor Jesucristo a Pedro que hemos considerado. ¿Me amas? Usted y yo tenemos la respuesta, y Dios le pregunta en esta mañana, ¿me amas? Así que, ¿qué tanto amamos nosotros a nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué tanto estamos dispuestos a hacer por Él, por nuestro Señor Jesucristo? Así que hágase usted esta pregunta en este día. ¿Ama al Señor? ¿Está dispuesto a servirle? ¿Está dispuesto a sufrir? Porque más adelante le va a decir de qué muerte iba a padecer Pedro, de qué manera iba a morir. Entonces, está tremendo, hermanos. ¿Qué tanto ama usted al Señor Jesús? ¿Qué tanto estamos dispuestos a dar y a sufrir por Él? Es una interesante pregunta que nos debiéramos de hacer cada uno de nosotros en esta mañana. Como le dijo a Pedro, ¿me amas más que estos? Así también le dice el Señor, ¿me amas más que a tu propia vida? ¿Me amas más que a tu familia? ¿Me tienes en primer lugar en tu vida? Hágase esas preguntas y la respuesta la tiene usted. Así que gracias, Señor, por su palabra y por lo que estamos aprendiendo a través de la vida de estos personajes que quedaron escritos en el libro de la vida, que es aquí en la palabra de nuestro Dios. Así que gracias, Señor, por ello. Y bueno, tenemos aquí la pregunta. La pregunta era, ¿quiénes son los profetas mayores? Y aquí nos contestó nuestra hermana Jael, nuestra hermana Noemí, Jonathan, gracias Jonathan, Dios te bendiga, y nuestra hermana Rosy y nuestra hermana San Juana. Y claro que sí, los profetas mayores son Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel son los profetas mayores. Así que gracias por acompañarnos y por responder a las preguntas. Y bueno, les recordamos que usted nos ayude allí, váyase un minutito allí a YouTube, dele me gusta a las enseñanzas, suscríbase para que YouTube nos ayude a seguir reproduciendo estas enseñanzas para que más gente venga a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Búsquenos ahí en YouTube, C.C. El Buen Pastor, ahí usted va a encontrar todas las enseñanzas y predicaciones. C.C. El Buen Pastor. También búsquenos en Facebook por Iglesia Cristiana Evangélica El Buen Pastor. Iglesia Cristiana Evangélica El Buen Pastor. Usted nos puede encontrar lunes, miércoles y viernes a las 8:30 de la mañana con su servidora Nereida Gutiérrez en Aprendamos Juntos. Así que les doy las gracias por ayudarnos a compartir estas enseñanzas para que más gente pueda conocer a nuestro Señor Jesucristo y pueda ser salvo. Mire que hay tanta gente muriendo, millones, muriendo a diario. Y lo más importante es que usted y yo compartamos la palabra de Dios para que
conozcan el Evangelio, para que vengan a los pies del Señor Jesucristo y puedan ser salvos. Así que gracias a cada uno de ustedes que nos ayudan a compartir estas enseñanzas. Así que permítame orar para que usted tenga un excelente fin de semana y bueno, podamos seguir adelante en este día que Dios nos ha regalado hoy. Amén. Así que vamos a orar. Padre, te alabamos en esta hora y te damos gracias por tu consejo. Gracias por tu palabra, mi Dios. Gracias por todo lo bueno que eres para con cada uno de nosotros. Te pido en esta hora, mi Dios, que tú nos ayudes a memorizar tu palabra, a guardar tu consejo, mi Dios. Señor mío, ayúdanos, oh Dios, a que pongamos en práctica todo lo que tú nos enseñas, que te amemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, que te pongamos en primer lugar para que todo lo que hagamos salga bien. Que Señor, que guardemos tus mandamientos, que los aprendamos, oh Dios, que nos apartemos del mal para mantenernos sanos y fuertes, como nos has dicho en esta mañana. Te doy gracias por cada uno de nuestros hermanos, de nuestros amigos que están aquí conectados y por aquellos que en el transcurso del día van a escuchar esta enseñanza. Te pido que tú los bendigas grandemente, que tu gracia sea sobre sus vidas, oh Dios amado. Dale sabiduría en sus trabajos, en sus negocios. Guárdalos en sus escuelas, en sus hogares, mi Dios. Bendice su entrar y su salir. Permíteles llegar con bien a casa, mi Dios. Que tu gracia sea con ellos siempre. Si tienen alguna petición, mi Dios, te pido en esta hora que tú se las concedas conforme a tu voluntad. Padre mío, aquellos que están enfermos, mi Dios, aquellos que necesitan un milagro, que necesitan ser liberados, te pido en el nombre de Jesús que tú seas con ellos, que tú los liberes de toda ansiedad, de toda depresión, que tú los cubras con tu sangre preciosa, que sanes a aquel, Señor, que está enfermo, que levantes de la cama a aquel, Señor mío, que está postrado en una silla o en una cama. Haz un milagro. Tú eres el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Glorifícate, mi Dios, para que tus hijos también te glorifiquen. Te damos gracias en este precioso día y, Señor mío, ponemos en tus manos a cada uno de aquellos que con fe están creyendo y que te demos gracias porque sabemos que tú nos escuchas y que tú en su tiempo nos vas a dar la respuesta a nuestras necesidades. Te damos gracias en el nombre de Jesús, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté siempre en cada uno de nosotros. Amén, amén. Dios les bendiga, hermana Marta, hermana Noemí, Dios les bendiga. Dios te bendiga, Jonathan Castro. Gracias por responder la pregunta. Dios te bendiga y gracias por acompañarnos. Gracias por quedarse hasta el final con nosotros. Cuídese mucho. Le deseo que tenga un excelente fin de semana y si el Señor así lo permite, nos vemos el lunes nuevamente en Aprendamos Juntos. Les envío un fuerte abrazo y les amo en el amor del Señor Jesucristo.